¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Caja Negra. Esta maravilla del arte barroco franciscano guaraní. ¿Qué es lo que pasa? Desde el 2015, como adelantábamos recién, hay una intención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, hizo un llamado a licitación. Finalmente esa licitación inicial quedó en la nada porque hubo denuncias en contra de la empresa que había sido adjudicada, pero se vuelve a hacer un segundo llamado y nuevamente hay problemas. ¿Por qué? Porque aparentemente cambiaron de nombre esta empresa y al final se presentaron las mismas personas. Nosotros vamos a hablar esta noche con el intendente de la ciudad de Yaguarón, también con el historiador arquitecto Jorge Rubiani. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay un llamado urgente de esa comunidad para salvar lo que nosotros denominamos esta emblemática iglesia, la iglesia de San Buenaventura de Yaguarón. Para contextualizar y de qué se trata y de lo que vamos a hablar, te presentamos este informe. Salvemos a la iglesia de Yaguarón. Desidia, corrupción, conflictos en la comunidad y el QPI están a punto de destruir la emblemática iglesia de San Buenaventura, ubicada en la ciudad de Yaguarón. El templo posee un valor cultural inigualable, es antiquísima y exótica. Es además conocida como la maravilla de arte barroco franciscano guaraní. El templo local conserva originales tallados y pinturas sobre madera. La calidad del arte sacro se puede apreciar en el retablo, los confesionarios y los detalles que componen las aberturas del imponente local. Según los documentos, la construcción del templo se inició en 1755 y fue finalizada en 1772. Toda esta maravilla descrita está en peligro. Desde la Caja Negra llegamos hasta el lugar para interiorizarnos del problema que tienen con la urgente necesidad de restauración del templo, que tendría un costo aproximado a los 20.000 millones de guaraníes, de acuerdo a uno de los miembros de la asociación. La sacristía del templo es la parte más afectada y necesita una reparación urgente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones volvió a hacer el año pasado un nuevo llamado a licitación para realizar los trabajos de refacción en el templo a raíz de las denuncias que se dieron con el llamado anterior, que data del 2015. El cuestionamiento fue que uno de los oferentes, en este caso la empresa Caraguatay Sociedad Anónima, está conformada por las mismas personas que integraban el consorcio CIC. Dicha firma anteriormente ya tuvo a su cargo la restauración del templo, pero el contrato fue cancelado en septiembre del 2015 por un supuesto fraude y problemas con los trabajos. Tenemos nuestra duda sobre si el trabajo va a ser bueno. No solo nosotros cuestionamos, sino también la municipalidad. Esta empresa está compuesta por las mismas personas que formaban parte del consorcio CIC, que no hizo un buen trabajo. Esa es nuestra duda, expresó uno de los miembros de la asociación que trabaja para la restauración del templo. La bóveda de la sacristía es la más afectada y necesita una reparación urgente. Hace más de 2 años que las maderas que conforman dicha estructura habían sido bajadas debido a que estaban arqueadas y desde entonces fueron dejadas en el piso del depósito de la sacristía. Estructuralmente, la iglesia podrá aguantar todavía, pero lo que hay que reparar urgente es la sacristía. El paso de los vehículos ya está afectando a la estructura del templo, notándose algunas fisuras en las paredes. La restauración sigue siendo un sueño para los pobladores del distrito, pues la obra fue suspendida tras constatarse irregularidades en el contrato con la firma adjudicada. Seguimos aguardando la obra de restauración. Ya hace varios años que venimos luchando por la iglesia, que está invadida por las termitas en gran parte de su estructura, comentó el profesor Daniel Pino, uno de los líderes de la asociación. Es que cuando la obra ya se estaba iniciando, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas anuló la adjudicación otorgada por más de 12.000 millones de guaraníes a la firma del consorcio CIC en octubre del 2015. Ahora se estima que el costo de recaudación será mucho mayor. La acción se emprendió debido a la supuesta falsificación de documentos de respaldo financiero. Se prevé que una vez que se inicien los trabajos, el santuario permanezca cerrado por 3 años. Mientras, los turistas desde todas partes siguen llegando al sitio. Bueno, qué increíble estas imágenes. Arquitecto Jorge Rubiani, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a la Caja Negra. Buenas noches, intendente, ¿cómo están? Luis Rodríguez, intendente de Yaguarón. ¿Vos sos colorado, intendente? Soy liberal. Liberal, para tener como referencia nomás. La corbata. La corbata, sí. Jamás un colorado te va a tener una corbata azul, ¿verdad?
Es cierto. Jamás. ¿Qué es lo que pasa? 1775 estaba revisando el antecedente de esta iglesia construida franciscanos con los indios, prácticamente una maravilla del arte barroco franciscano guaraní, arquitecto. El problema es que la depredación del patrimonio en nuestro país no es un hecho puntual y no es la primera vez que ocurre y no será seguramente la última vez. En primer lugar, hay que preguntarse por qué está el Ministerio de Obras Públicas interviniendo en un ámbito municipal que tendría que haber tenido los soportes necesarios para poder aventar este tipo de cosas. La iglesia de Yaguarón fue restaurada, entre comillas, hace mucho tiempo y le pusieron tejas prensadas. Restauración quiere decir volver a su estado más parecido o igual al estado original que había tenido. Y la iglesia de Yaguarón tenía un aspecto completamente diferente cuando las fotografías de los ocupantes del territorio nacional al finalizar la guerra de la Triple Alianza estaba en una situación deplorable, pero ya ahí le hicieron cambios importantes en toda su conformación. Y para eso es imprescindible que se haga también un trabajo de investigación. Para hacer restauración, para restaurar y volver al estado original, hay que hacer un trabajo de investigación documental, operativo, hay que hacer un rastrillaje arqueológico porque seguro que un rastrillaje arqueológico nos va a dotar de conocimientos que no podemos ver a simple vista en el subsuelo, en el inmediato subsuelo, para entender cómo se manejaba la gente y cómo se manejaba la iglesia en aquel momento. Y por otro lado también, para salvar la estructura, hay que estudiar todo el entramado de construcciones que había en la arquitectura franciscana de aquel momento, especialmente otras iglesias que no tuvieron la envergadura de Yaguarón ni su importancia o su cercanía a los habitantes del Paraguay, fueron prácticamente demolidas mucho tiempo atrás. Intendente, ¿cuál es la situación hoy? ¿Quién se encarga? ¿Es el MOPC? Estaba mirando los archivos desde el 2015, el primer llamado a licitación. Eso al final no prosperó, se hace un segundo llamado. Aparentemente ese segundo llamado también está contaminado porque la misma empresa que formaba parte de un consorcio, al final son los que van a hacer otra vez este trabajo. Así mismo. Todo empezó el 30 de marzo del 2015. Empiezan los trabajos de restauración de la iglesia y el 6 de octubre del mismo año la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas anula el contrato del consorcio CIC, dejando fuera a la empresa. Posterior a esta anulación, la empresa desmantela la capa asfáltica que estaba entre la iglesia y la municipalidad. Y después de hacer eso, solicita una medida cautelar pidiendo volver a ingresar a la iglesia. Ocurrieron algunas manifestaciones, el Tribunal de Cuentas se manifiesta y anula definitivamente la relación del Ministerio de Obras Públicas con esta empresa. Y a partir de allí se hacen los nuevos llamados, se vuelve a presentar la misma empresa, volvimos a anular ese llamado, se vuelve a presentar la misma empresa, se volvió a postergar ese llamado por algunos fallos, algunos errores en el pliego, se hizo con cultura, se vuelve a presentar la misma empresa y al finalmente le adjudicaron a la misma empresa. Volvimos a manifestarnos, a hacer un montón de cosas, hablar con la gente, firmar documentos y allí por fin nos escucharon y anularon por completo y ahora se cambió el director de Obras Públicas. Es el ingeniero Cardoso, un director que se va a la ciudad, se comunica con nosotros, habla con el cura, habla con la asociación, nos escucha y ahora se comporta el ministerio de forma diferente a través de este director de Obras Públicas que está queriendo y trabaja en conjunto con Cultura. Claro, porque anteriormente estaba Riego allí y tuvieron problemas, tengo entendido, con él, porque algunos, por lo menos cuando nos fuimos hasta Yaguarón a hablar con la gente, nos hacían referencia a que ellos tienen la duda de que se encaminó aparentemente la licitación. Puede hacer, cualquiera no puede hacer una restauración, arquitecto. A eso quería referirme. Es importante hacer notar que los términos de referencia ya establecen qué tipo de empresas se pueden presentar. Si tienen en su staff una persona entendida en el procedimiento y si los protocolos de trabajo, de intervención que van a seguir se corresponden con lo que está pautado internacionalmente con documentos al que Paraguay ha firmado y comprometido a hacer las cosas como se deben.
quiero dar un ejemplo muy claro y concreto. Cuando se hace la restauración, entre comillas, de la iglesia de San Cosme y Damián de la ciudad del mismo nombre, fueron los peritos de la UNESCO para verificar si las cosas se habían intervenido correctamente y para declarar patrimonio de la humanidad, que conlleva un conocimiento del lugar, una promoción, una posibilidad de acercamiento de muchos turistas, etc. Y uno de ellos dijo, ni siquiera vamos a bajarnos del auto. Esto está mal, se hizo mal, no vamos a perder el tiempo acá, esto no va a ser patrimonio de la humanidad porque se hicieron intervenciones completamente alocadas. Y a propósito quiero mencionar, por lo que menciona el intendente, que muchas veces Itaipú y Yacyretá destinan profesionales desocupados de su staff a andar a restaurar el cuartel de López de Humaitá. Ya que tenemos presupuesto y recursos. Estamos a Andere Correiponaco, a ver, y se va el tipo, saca los horcones originales, las vigas originales, las tejas y pone por postes labrados de aserraderos, cepillados, tejas prensadas. Eso es un atentado al patrimonio de criminal, la ciudad. ¿No? Es criminal, pero lo hacen, lo han hecho siempre. O reconstruyen, como se construyó el campamento de López de Paso de Patria, por ejemplo. Se hace un chalecito californiano para supuestamente simular que fue el campamento de López. Y eso no tiene castigo, se ha reiterado tantas veces y lo han hecho siempre las mismas personas o las mismas instituciones, que llama la atención que no se ha intervenido nunca ese tipo de cosas. ¿Quién tiene que tomar toros por las astas acá? Decir, porque no solamente pasa ahora con el caso intendente con la iglesia de Yaguarón, podemos hablar, ya mencionaste no sé cuántos casos, sí, inclusive acá en Asunción, de estas casonas antiguas de la ciudad, pero ni siquiera aparentemente hay un relevamiento de qué es lo que se considera patrimonio, no sé si eso existe, un registro, y quién tiene que defender. Y muchas veces los convenios se realizan justamente para que los organismos internacionales envíen expertos para entrenar expertos que puedan hacer esas intervenciones. Y cuando ya no se puede, entonces la misma Contraloría, ante la carencia de profesionales específicamente entrenados para ese tipo de cosas, la misma Contraloría autoriza una contratación directa en conocimiento de una personalidad con adecuados y dotados de buenos conocimientos como para hacer la intervención. En ese caso ni siquiera se apela a una licitación, o en todo caso se designa un fiscal experto para seguir los pasos del procedimiento y que se hagan de acuerdo a lo que mandan las normas internacionales. Intendente, hoy esto, ¿en qué etapa está? ¿Ya se determinó cuál va a ser la empresa o quiénes van a ser los responsables encargados de hacer esta restauración en la iglesia? Hoy en día estamos muy avanzados. Hoy en día Cultura, con el ministro de Cultura, en conjunto con Obras Públicas, con el nuevo director, están trabajando en conjunto, que es lo que siempre pidió Cultura. Es la primera vez que se está haciendo esto, según ellos manifiestan. El pliego está hecho. Ya creo que la próxima semana van a levantar a la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y posteriormente para que se puedan presentar las empresas. O sea, este es el tercer llamado entonces. Sí, ya vendría a ser el tercero, Imagínate. cuarto, ¿verdad? Sí, por allí, pero ahora sí se está haciendo bien los pliegos como corresponden. Y mientras tanto, mientras nosotros definimos esto, intendente, discúlpame, avanza el QPI, los vehículos que siguen, eso es increíble. Bueno, es importante recordar eso. Ahí hay un tráfico muy denso de vehículos pesados con mucha trepidación. Las ciudades peatonales o la peatonalización de las ciudades europeas empezó en la década del 70 del siglo pasado, precisamente en aquellos centros históricos que generaban una trepidación importante y cuyo smog dañaba sensiblemente las estructuras. Hay que recordar que estas estructuras son superpuestas, yuxtaposiciones de materiales que no están soldados entre sí. No es hormigón armado, que es una entidad monolítica con la conjunción de todos los materiales que entran en la mezcla. Esto es madera, vigas, tirantes, tejuela, teja. Todos los elementos están contrapuestos con algún adherente, con una mezcla que ni siquiera tenía cemento en aquel momento. Por lo tanto, son materiales que se disuelven con la trepidación, con la lluvia, con las filtraciones de agua, y hay que tener en cuenta también que en aquellos momentos, cuando se intervinieron por primera vez estas iglesias, no había materiales, digamos,
contra la humedad suficientemente eficientes como para hacer frente a años de abandono que han tenido. Vamos a escuchar este intendente arquitecto lo que dice Daniel Pino. Nosotros fuimos hasta Yaguarón, hablamos con él. Él es de la Asociación de Restauración de la Iglesia. Esto es lo que señalaba. Al principio, ya en 2015, fue la primera cancelación de la adjudicación, cuando eso del consorcio CIC recusó un poco la cancelación. De nuevo se ratificó contrataciones públicas en su decisión y ellos metieron una medida cautelar de urgencia en la segunda sala del tribunal. De ahí pasó al 2016, en marzo del 2016, en que fue desbloqueado eso. La jueza se pronunció a favor de Yaguarón, entonces esta empresa dejó de venir, de verdad, ya no tenía nada que hacer. Se volvió a llamar a licitación y volvieron a presentarse la otra parte del consorcio CIC, que estaba formado por IBC y Caraguatá. Se presentó Caraguatá, ¿verdad? Y ganó, ¿verdad? A pesar de tener antecedentes, sí, que nosotros no seguimos sin entender por qué, ¿verdad? Luego se volvió a anular eso y se llamó otra vez, ahora ya este año, volvieron a ganar ellos, y ahora fue otra vez cancelada. Ahora estamos en un stand-by, estamos en espera, porque la iglesia necesita, el templo necesita con suma urgencia ya ser restaurado. Bueno, ahí está lo que decía Pino de la Asociación de Restauración de la Iglesia. Intendente, vos no podés, utilizando tu condición de autoridad municipal, cortar el tramo. No puedes, ¿verdad? Pues una ruta, el MOPC todo tiene que tener intervención. Se tiene que hacer el trabajo de circunvalación para evitar esto que estaba mencionando, arquitecto, de que los camiones pesados... Contar algo nomás al respecto. Ese es el eterno problema que han tenido los municipios del interior con el Ministerio de Obras Públicas, porque si bien la Ley Orgánica Municipal establece que el territorio es gobernado por cada intendencia, el Ministerio de Obras Públicas siempre ha establecido la prioridad de ruta nacional que está a cargo de ellos. Pero digamos, los límites, los bordes entre la ruta nacional y el tramo vial o la trama urbana de cada ciudad están demasiado mezclados, y muchas veces los intendentes están imposibilitados de actuar porque hay problemas con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Estos camiones pesados necesariamente tienen que pasar por allí? ¿O hay otra vía alternativa? No, lastimosamente en Paraguay todas las ciudades fueron construidas alrededor de las rutas internacionales, no como Argentina y Brasil, donde las ciudades fueron construidas al lado de las rutas internacionales. Ahí sí corresponde que las rutas internacionales respondan al Ministerio de Obras Públicas. En Paraguay pasa por el medio y nosotros no tenemos la amplitud suficiente de algunas calles como para poder desviar a esos camiones de dobles ejes o de gran porte. Y también necesitamos mucha infraestructura para poder hacer esos desvíos, ¿verdad? Cosa que también solicitamos al Ministerio de Obras Públicas. Nos dieron la respuesta que en diciembre se hace la licitación de la circunvalatoria, que va a pasar más o menos a 1,5 kilómetros por ahí del centro del casco urbano la ruta, que va a beneficiar mucho a la conservación de nuestra iglesia, que como dijo nuestro arquitecto, que está hecha de adobe prácticamente, de estructuras no adheridas fuertemente. Sí. Pensando a futuro, ya cuando se concluye la obra de la circunvalación, lo que hablábamos hace rato, hacer peatonal, conectar el museo, a donde vivió Gaspar Rodríguez de Francia, ¿verdad? Donde nació Gaspar Rodríguez de Francia, que está ahí a cuadras. Ojo que la circunvalatoria es una propuesta de solución, pero el problema con las circunvalatorias, que han tenido siempre el problema de los pueblos con la circunvalatoria, es que en cierta medida esa ruta que pasa por el medio de la ciudad les provee de compradores, de clientes y ese tipo de cosas. Les doy un ejemplo de Quindía en este momento. Los fabricantes de pelotas que estaban sobre la ruta nacional, ahora tienen una circunvalatoria, se están mudando a la circunvalatoria otra vez para vender sus pelotas. Claro. Entonces, si nosotros establecemos una medida, la peatonal, la restauración, el desvío, etcétera, se tiene que hacer un estudio completo de cómo incide y a quiénes
perjudica o beneficia. Porque poder esas liquidar intervenciones. económicamente a esa zona. Claro, hay que hacer inyecciones financieras como para que las personas no se sientan tan agredidas con esa ruta que les priva de un contingente de clientes muy importante. En San Lorenzo, cuando se pretendió hacer pasar la ruta por fuera de la ciudad se levantó en contra de la ruta. Antes de que vos nacieras. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. A ver, Antolín Alemán es el vicario. Él es el cargo que tiene. El encargado de El encargado. de la iglesia Durante el día. durante el día. Nosotros también hablamos con él y escuchen lo que dice Antolín Alemán. Sí. Yo digo que nos sacaron de balde luego de afuera, porque levantaron todo de balde los andamios adentro. Ahí donde es el coro. Y hacia acá había otro andamio que llegaba más o menos hasta el techo, y acá frente del altar levantaron uno hasta la mitad nomás, para sacarnos afuera. Yo le pedí a la arquitecta cuando iba a levantar el andamio, le dije, ¿para qué no dejar que pase primero nuestra fiesta patronal para levantar esto? Y después para sacarnos afuera. No. Hoy se tiene que levantar. Y entonces yo me callé porque yo estoy solo. Y entonces vinieron a levantar el andamio y vino para nuestra fiesta patronal, se subieron en el andamio, hacía su recorrido por el andamio con el arquitecto para mostrarle a la gente, ¿no? Y Pero estaba cerrada la iglesia. Estaba cerrada. Para la misa, para los Completo, feligreses, para los turistas, para todo. Ni los vecinos no podía entrar, una chica que es su secretaria, que se quedó luego acá a controlar. Se quedaba a controlar. Se quedaba a controlar para que no entre nadie. ¿Y dónde se hacían las misas, las celebraciones? Y afuera. Todo se hacía afuera. Toda actividad se hacía afuera. Necesitamos que nuestra iglesia se restaure otra vez para poder visitar la gente, porque esta es una reliquia viviente que tenemos todavía, por suerte, acá en Yaguarón. Y no es tan solo de los Yaguarón, sino es todo el Paraguay este. Y tenemos que tener orgullo de esta reliquia que tenemos en nuestro país. Y esperamos la ayuda de la prensa, de toda la gente, porque necesitamos. Qué triste verte estas imágenes, arquitecto, ¿verdad? No sé, nos importa, nosotros dimensionamos el valor histórico que tiene todo esto, o nosotros estamos distraídos en otras cuestiones. Hace mucho tiempo yo había escrito en uno de mis libros que el por qué conservar. Hay que entender qué es lo que queremos conservar y por qué se conservan estas reliquias del pasado, porque la identidad o el reconocimiento de dónde somos y de dónde venimos nos provee de la responsabilidad social y colectiva para entender cuál es nuestra obligación en una sociedad. Y si nosotros no tenemos nada que nos recuerde al pasado, si creemos que venimos de una galaxia y nacimos de un huevo y estamos en un lugar de una manera accidental, evidentemente no vamos a tener ningún tipo de vínculos sentimentales con ese sitio. Estas reliquias nos permiten ese mirar sobre los hombros para saber de dónde venimos y entender que tenemos obligaciones, que somos parte de una comunidad que no es solamente la que convive con nosotros actualmente, sino que viene de mucho tiempo atrás. Y tenemos un legado que esa comunidad nos ha dado como para afrontar con responsabilidad lo que tengamos que hacer y dejar a las generaciones venideras, que eso es lo más importante. Vamos a dejar que las generaciones venideras no conozcan un templo como el de Yaguarón, un templo franciscano hecho por indígenas de una manera absolutamente artesanal. Vamos a impedir que nuestros compatriotas disfruten de esto que nosotros hemos podido ver y no supimos cuidar. A mí me parece que eso todo obliga a tener mucho cuidado con estas cosas. Ustedes, intendentes, a ver, aparte de definir ya lo de la restauración que mencionábamos nosotros hace rato, un día que ya tienen financiación, creo que 20.000 millones de guaraníes va a costar todo esto, pues hacía referencia a que están con un proyecto también de recuperar piezas que dijiste que fueron llevadas acá a la iglesia de Trinidad. La iglesia de Trinidad vinieron cuando se fundó la iglesia, cuando López inaugura, hace traer, por orden de Carlos Antonio López, muchos elementos
tarimas, altares, tallas, elementos del culto que vinieron a Trinidad. Eso está todo en un libro que hizo Margarita Durán sobre los templos de Asunción y donde está pormenorizadamente detallado cuáles son las piezas que han venido. Ahora, en el caso, digo, de hacer esto, la iglesia de Trinidad, ahí tienen que pedirle a quién, a quién le pertenece, Nosotros a la iglesia. Queremos pedirle a la iglesia, queremos pedirle al Ministerio de Cultura, a Obras Públicas, inclusive al presidente, porque en este mismo momento nuestra iglesia estaba mutilada. Sin sus dos altares laterales, la iglesia estaba mutilada porque el púlpito, el altar central y los laterales constituyen juntos un catecismo que utilizaban para poder evangelizar a los indios. Y sin los altares laterales prácticamente es como un libro sin la mitad de sus páginas. Y en la iglesia de la Santísima Trinidad, los altares laterales de Yaguarón están prácticamente como escondidos detrás de una puerta, o sea, ni siquiera utilizan. Claro. Ahora, ahí se puede generar un conflicto ahora también, entre paréntesis. Sí, pero, sin embargo, no. Hubo un problema también con la iglesia de Ipané cuando un ciudadano paraguayo vio que muchos elementos importantes del altar mayor de la iglesia se estaban llevando al exterior. Y entonces hizo una protesta, se retuvieron esos elementos y se descubrió que el mismo sacerdote de la iglesia de Ipané lo había vendido. Y cuando se recupera eso y está en el Museo Juan Sinforiano Guarín de la Catedral, durante mucho tiempo estuvo ahí, después hubo una reacción de la comunidad de Ipané para pedir que se restituyeran esos elementos a la iglesia. Eso también hay que señalar. Cuando se vendió nadie notó la ausencia del altar. Cuando vieron que estaba en el Museo Juan Sinforiano Guarín, todo el mundo se preocupó de que tenía que volver a la iglesia de Ipané. Tengo un amigo que repite, si no conocemos nuestra historia, nuestro origen, somos vulnerables. Totalmente. Y un pueblo fácilmente manipulable. Total, así mismo es que es así mismo. Por eso el valor de conocer de dónde venimos y el significado de estas cosas. Totalmente. Tenemos que hacer la pausa, a la vuelta seguimos charlando sobre este tema y tenemos más testimonios de referentes de la Asociación de Restauración de la Iglesia de San Buenaventura de Yaguarón. La RZR 1000 Limited Edition, ahora a un precio promocional de $25.800. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez o llamanos al 021-609-624. Tenemos otra parte de lo que nos decía Daniel Pino de la Asociación de Restauración de la Iglesia de Yaguarón. El Estado no se hace cargo del patrimonio, dice el referente de esta asociación. A ver. Sobre todo la parte de la sacristía, cuyas piezas hace 2 años han sido desmontados y están unas maderas policromadas que estaban en forma curva, ahora están en forma recta, guardadas en el depósito, ¿verdad? Y como ya pasaron 2 años, el deterioro es ya mayor, ¿verdad? Aunque las termitas lograron controlarse gracias a la intervención de la empresa Trulli Nolen, ¿verdad? Ya no tenemos termitas, al menos eso, pero necesitamos que se repare porque con el tiempo se va deteriorando más. Hay partes de la madera que por la edad ya, digámosle, ya se está deteriorando y desprendiéndose, como ustedes se habían fijado en la bóveda acá del retablo mayor. Nosotros esperamos que muy pronto esto se solucione y está en vías de solución. La zona que está con andamiaje sería la zona de la sacristía. La zona de la sacristía que fue desmontada, está con andamiaje y esa es la que necesita urgente restauración. Nos comentabas que eso no tenía que haberse desmontado, sino con el andamiaje se tenía que haber quedado,
pero se hizo mal el trabajo. Esa es la opinión de algunos arquitectos, que no se debía de haber tocado. En cambio, otros dicen lo contrario, ¿verdad? Nosotros no somos profesionales en el área y no podemos decirte esto es lo correcto, ¿verdad? Pero según el parecer de algunos arquitectos, no se debería haber quitado eso. En la zona de la sacristía también funcionaba un retablo. O sea que está un retablo bastante antiguo, según tenemos entendido, es ya más o menos de la época de la construcción de la iglesia, 1772, ¿verdad? Y que nunca se había tocado antes, que es un mueble con un altar, un mueble donde se guardaban las vestimentas litúrgicas de los sacerdotes, ¿verdad? Y el altarcito donde se rezaba. Esa sacristía es como una pequeña capilla, donde había también anteriormente bancos y se hacía oficios religiosos. Eso está totalmente inutilizable desde hace más de 2 años. Desde hace más de 2 años está sin funcionamiento, ¿verdad? Ya no se puede acceder ahí, no tiene instalación eléctrica y está andamiado para atajar un poco la parte de la bóveda, de la cúpula, ¿verdad? Que se desmontó para que no se caiga, ¿verdad? Sin el andamiaje corría el riesgo de que eso se venga abajo. Sí corría el riesgo porque las maderas ya estaban un poco deterioradas, sí, ya húmedas algunas, ¿verdad? Ya se desprendían, como algunas de acá de la bóveda del altar mayor se están desprendiendo ya. Arquitecto, las consecuencias de una intervención mal hecha, eso ya no se recupera nunca, ¿verdad? No se recupera, es como un tatuaje en el cuerpo. Probablemente haya alguna forma de sacar el tatuaje, pero ya quedan secuelas, secuelas de la intervención. Estamos hablando con el intendente Rodríguez que hay gente que está preparada como para hacer cosas. Pero acá en nuestro país. Claro, necesita precisamente la confianza de autoridades, necesita desarrollar sus conocimientos, pueden ellos mismos conseguir tutores o sponsors que puedan verificar que el trabajo se haga de acuerdo a las condiciones y así ir ganando conocimiento y experiencia en este campo de trabajo. Porque si no lo hacemos así, vamos a seguir haciendo intervenciones que en primer lugar adolecen de una contraloría adecuada. Vamos a suponer que esas empresas tengan un experto, pero ¿quién los controla? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién dice que el trabajo se hizo de acuerdo a lo que... ¿Quién tiene la capacidad para hacerlo, verdad? Para hacerlo. Y ahí es donde se pueden denotar algunas cosas que son indispensables. En primer lugar, no se va a salvar el patrimonio aunque se salve de la iglesia de Yaguarón. Tiene que haber un trabajo sostenido, eficiente, celoso, de que todos los templos históricos de la misma importancia o envergadura tengan un cuidado permanente del Estado. En segundo lugar, el Estado no tiene que crear solamente cargos. Está ahí la Secretaría Nacional de Cultura, pero la Secretaría Nacional de Cultura no tiene un céntimo para comprar un libro, no tiene un céntimo para invertir en este tipo de restauraciones porque se crean estructuras laborales, pero no instrumentos eficaces para que esa estructura cumpla con su función. Necesitamos que sea ministerio. Que sea ministerio, pero también con recursos. Claro. No va a servir que sea ministerio como el caso del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros estamos hablando desde hace 25 años de la descentralización municipal. Pero mientras las municipalidades no tengan respeto a sus competencias y venga el ministerio porque tiene más dinero, más personal, a hacer lo que se le antoje dentro de una comunidad municipal, entonces no hay autonomía. ¿Y quién se queda a lavar los platos sucios de la mala intervención? El intendente queda expuesto ante la opinión pública. Y aparte lo otro, acá tenemos el caso del intendente Yaguarón, por lo que percibo, Luis Rodríguez, que está entusiasmado, motivado en trabajar en función a la restauración del templo y por su comunidad. Pero hemos tenido casos, y vos sabés que, arquitecto, que en su momento hemos denunciado a un intendente de la ciudad de Piribebuy, sí, que destruye el casco histórico enfrente a esa iglesia Ñan de Yaraguazú de Piribebuy, construye su supermercado, ¿verdad? Frente a la casa donde vivió McMahon. Sí, no. O sea, pero tampoco por eso la gente sabe, pues. Hay que Piribebuy, en este caso Yaguarón, tiene que hacer un inventario de cuáles son sus patrimonios tangibles, visibles, recuperables, para que la gente sepa cuándo se hace el daño. Si la gente no sabe, y la gente en Asunción no sabe dónde está el patrimonio histórico más importante de nuestra ciudad, entonces cualquiera puede venir y hacer lo que quiere. Porque ya tenemos una ley. Ya, por supuesto que hay ley,
Pero también ese es otro punto. Nosotros somos una sociedad displicente en el cumplimiento de la ley. Y el que incumple la ley no es que secciona partes de la ley y dice, no, yo voy a depredar el patrimonio. Generalmente es una persona que incumple la ley en todos sus aspectos y en todos los gremios. No es que va a ser cuidadoso en el tránsito y va a ir a depredar el patrimonio. Una persona que depreda el patrimonio generalmente es un depredador en todos los ámbitos donde actúa. Y hay también, intendente, yo percibo una especie de arquitecto de divorcio entre el MOPC, Sí. cultura, Divorcio. a veces el municipio. Divorcio y con hostilidad de las parejas. ¿Verdad? Que no se Sí, pueden ni no. ver, ¿verdad? Parece que con orden de prohibido acercarse. Sí, Así como dice, Cultura tenía todas las intenciones, pero no tenía el presupuesto para poder encargarse de Claro. todo lo que corresponde a los patrimonios culturales. es lo que siempre pasa. Uno de los ejemplos, en la sacristía, esta empresa desmontó la sacristía y alegaron que si no desmontaban la sacristía, ¿cómo iban a tocar el enramaje de QPI que estaba encima de la sacristía? Y estos arquitectos que vinieron de Europa dijeron, no, error fatal desmontar la sacristía, por el techo tenían que entrar. Ustedes, si desmontan eso, ¿cómo piensan volver a armarlo? Es imposible volver a armar, dejar a su estado original. Y son ese tipo de Le cosas. van a poner tornillos y tarugos después. Sí, y son ese tipo de cosas que nos motivaron a nosotros, yo como representante del pueblo y la Asociación de Amigos del Patrimonio, a luchar para que se haga bien, para que se pueda conservar, para que generaciones futuras puedan observar y no ser nosotros los responsables de que se La pierda destrucción. este patrimonio. Por más de que seas de otro signo político, percibo que estás trabajando bien con la gente del Ministerio, Cultura, Sí. como debería de ser, independientemente a cuál sea su... Así tiene que ser. Sí, nosotros golpeamos puertas, tratamos de escuchar a todos, tratar de ser bien participativos y tomar las mejores decisiones, porque los únicos responsables siempre vamos a ser nosotros. Y entonces, y más todavía que es un patrimonio nacional, a partir del 2003, el 21 de agosto fue declarado patrimonio nacional. Y entonces no es solamente de nosotros los yaguaroninos, sino es nacional y vamos a luchar para que sea patrimonio de la humanidad. Imagínate, están luchando para que sea patrimonio de la humanidad y tienen un guardia privado a la noche porque ya se robaron un par de candelabros y hace un par de años la imagen de una virgen. Así es. Sí. Así, a ese nivel estamos, arquitectos. Ese es el tema de la irresponsabilidad social, es precisamente el fundamento de la necesidad de la conservación del patrimonio. Porque si la gente no dimensiona el daño que hace a la colectividad, va a seguir sucediendo. Ahora mismo se está poniendo en tela de juicio la solidaridad humana ante los embates de la naturaleza en Estados Unidos, por ejemplo. Han habido casos, como ha habido en Katrina, de rapiña, a pesar de que la gente abandonó su lugar para protegerse, para salvarse, para no morir bajo los efectos del huracán. Y sin embargo hubo personas que se quedaron solapadas dentro de la estructura, aprovechándose de la ausencia de la gente para robar. Es casi parangonable a lo que está sucediendo cuando alguien entra en un lugar que se sabe no tiene las coberturas adecuadas para la seguridad, a llevar las cosas que pertenecen a toda la comunidad. Es tristísimo. También desde tener el acompañamiento, lo que nos decía Pino de la Asociación de Restauración del Templo, hay toda una comunidad más vale, ¿verdad? Que defienda lo que para ellos es emblemático, ¿verdad? La iglesia de Yaguarón es el emblema de la comunidad, ¿verdad? Y eso es muy bueno, que la comunidad se identifique con ello, porque supongo yo que también va a pelear para... Ellos empezaron la lucha, ellos en el 2015, ya a los 2 meses de haberse iniciado el proceso de restauración, ya comenzaron a descubrir falencias, como querían lijar la puerta, entonces dijeron, esto no, contrataron mano de obra local, que los carpinteros de la zona, sin desmerecer el trabajo de ellos, no correspondía para este patrimonio, y entonces yo asumí a finales de 2015, y entonces yo ya acompañé el proceso de lucha de la Asociación Amigos del Patrimonio para la protección de este templo. A ver, tenemos una última declaración de Daniel Pino cuando fuimos hasta la iglesia de Yaguarón y hablamos con él. Que anteriormente no se le involucró a la Secretaría de Cultura, ¿verdad? El MOPC no le involucró, ahora sí, se trabaja en forma conjunta y según decir del
ingeniero Pedro Cardoso, que es el nuevo director de obras. Ahora se va a trabajar con Secretaría Nacional de Cultura, MOPC y la Asociación Amigos del Patrimonio Cultural de Yaguarón. Esto al declararse patrimonio nacional en el 2003, me decía. Sí. El Estado no se hizo cargo en ningún momento de los gastos que ocasiona este templo. No se hizo caso en ningún momento, ni de la luz ni de la nada, porque el artículo 2 de esa ley dice que el Estado y la Iglesia deben tomar el recaudo necesario para la preservación y mantenimiento del patrimonio, cosa que de parte del Estado no tuvimos hasta este momento. ¿Y cómo hacen para costear los gastos? Y aportes de la comunidad, actividades, hay dos grandes actividades en el año en la iglesia, ¿verdad? La fiesta de San Juan y el festival de San Buenaventura, y también los aportes de la gente. Con eso se costea todos los gastos que tiene el mantenimiento de la iglesia y de la casa parroquial, porque acá tenemos muchos gastos, la luz, los insumos de limpieza, los insumos litúrgicos como hostia, vino, ¿verdad? Y todo un poco de eso, velas, flores naturales. Entonces tiene mucho gasto como lugar de culto. Se recurrió hasta el presidente Landa en aquel momento y no se tuvo... Sí, eso fue ya en la anterior administración municipal. El entonces intendente, el señor Cecilio Alzamendia, había recurrido en el 2010, creo, ¿verdad?, que fueron a hablar y no tuvieron una respuesta positiva. ¿Qué fue lo que les dijo el presidente de la ANDE? Que en ese entonces que no era entidad de beneficencia. Claro, estas imágenes que estábamos viendo, decía arquitecto, todo tiene su significado, ¿verdad? Claro. Cada cosa que está allí tiene una explicación y una razón de estar, ¿verdad? Así no mismo. es que a alguien se le ocurrió así al azar nomás y puso esas imágenes. En el cementerio de la Recoleta, por ejemplo, y en cualquier cementerio es muy fácil ver cuál es el panteón nuevo y cuál es el antiguo. El panteón antiguo está generalmente dotado de símbolos referentes a la muerte, las flores más adecuadas para la decoración, los ángeles. Hay, por ejemplo, un símbolo muy conocido que es la antorcha cabeza abajo, que es señal de luto, los arcos que son señales del firmamento, del cielo, los arcos apuntados que son señales de elevación. Todo ese tipo de cosas se tenían en cuenta. Hoy ese sistema de símbolos se cambió al estatus o verana, que es también el frecuente error en el que incurren muchas empresas que para restaurar quieren hacerlo lindo y ponerle pintura nueva y elementos nuevos que no tienen nada que ver con la restauración, obviamente. Decías, intendente, ustedes tuvieron un problema, les envió un colacionado a la empresa que fue denunciada por algunas irregularidades, Sí, que había ganado inicialmente la licitación, digo. el abogado Cardoso con... Representante legal de esta empresa. Representante legal de Gilda Urbieta y de José Calvo, arquitectos que estaban trabajando anteriormente dentro de la iglesia, enviaron un telegrama colacionado a todas las personas que firmaron un documento de protesta enviado al ministerio. Supervisoras, directores que recibieron este telegrama. Nosotros le acompañamos, hablamos con un abogado para poder asesorarnos, pero terminó allí. Algunos directores, por el temor que causan ellos, algunos que estaban a punto de jubilarse, tuvieron que pagar. Le pidieron 2.238.000, que corresponden a 20 jornales o unas cuantas jornales, para poder salvarse. Y muchos directores tuvieron que pagar esa suma. ¿Salvarse de qué? Y porque el temor que causó en estos directores que están a punto de jubilarse en forma implacable, entrar en un terreno judicial, le temían a que no le salgan la jubilación o a perder su carrera o tener una mancha en su carrera. Entonces, con esto jugó el abogado y les quitó algo de plata. 2.238.000. Perdón, Jorge, se pregunta. Sí, no. ¿A cuántos funcionarios? Tengo entendido que a cuatro Se ligaron 10 millones de profesores. guaraníes de Ribaiter. Sí, el abogado nos dijo, tranquilo, esto no es absolutamente nada, vamos a esperar, pero el temor de ellos, Qué bárbaro. porque entran en un tema judicial y Claro. tenemos O sea, miedo. acá a alguien le habla un problema judicial y Sí, te pero escandaliza. un colacionado, un yaque es un colacionado. Así mismo. Pero no todos tienen esta conciencia, o sea, lo que es el significado de eso. Hay un terror. Qué triste. Bueno, en resumen, y cerramos, arquitecto, acá necesitamos que cultura tome las riendas,
más presupuesto y empezamos a trabajar, o si no vamos a quedarnos sin... Claro, para eso tiene que haber todo un plan. Hay que hacer entender a las autoridades que la cultura no es solamente pavonearse de la orquesta de Cateura o de Berta Roja. La cultura es un hecho colectivo que tiene que ser acompañado por toda la comunidad. Y una cuestión que revela de una manera absolutamente inequívoca la importancia que le damos a la cultura en nuestro país es que jamás nosotros vamos a encontrar un diputado, un senador, una autoridad en un concierto, en la presentación de un libro, en un festival de música. Nunca, no le dan ninguna importancia a la cultura. ¿Y qué importancia le van a dar a un museo, a la restauración de un templo que es un templo franciscano y que revela al mundo entero de qué manera los paraguayos fuimos en algún momento capaces de hacer semejante maravilla, con prácticamente nada, con madera y con tintes naturales, como estábamos diciendo recién, con tintes que se sacaban de la selva cercana y con los cuales podíamos construir las maravillas que perduraron hasta nuestros días. Esa es la parte más difícil del asunto. Totalmente. Por último, Intendente, hay un compromiso parte tuya con tu comunidad de trabajar y en lograr la restauración del templo. Asimismo, nosotros ya hicimos 3 manifestaciones cerrando parcialmente la ruta. Hicimos como 3 abrazos al templo, un abrazo simbólico pidiendo auxilio a nuestras autoridades. Vi esa fotografía, qué fuerza tuvo esa, a mí me pareció, ¿verdad? Ese abrazo tiene simbólico. Que mucho nomás al pleno, si no se viene abajo. Pasa que golpeamos puertas para poder salvar, para que no quedarnos en el stand-by, ¿verdad? Pero lastimosamente entró en un tema judicial que de lo engorroso que es la parte judicial en nuestro país, ¿verdad? Tardó un poquitito. 3 meses no podíamos hacer nada, no teníamos puertas donde golpear, más que organizarnos y ver el pliego con cultura y tratar de que cultura se junte con Ministerio de Obras Públicas. Ese era nuestro rol en ese tiempo. Pero ahora, en conjunto con la comunidad, se consiguió el objetivo, un sueño para nosotros, el mismo sueño que fue al principio, después se convirtió en una pesadilla. Ahora volvemos a soñar porque nos sentimos respaldados con este nuevo director que es una excelente persona. Qué bueno. Gracias, Intendente, muy amable. Gracias por la invitación. Necesito un co-conductor. ¿Te prendés para acompañarme los martes? Ni un problema. ¿Eh? Ni un problema. ¿A quién hay que matar para nada, hay que estar acá, sí, hacer preguntas. Sí, ni un problema. Mira que estás diciendo en público. Estoy diciendo en público. ¿Y cómo te seguís en el periodismo? ¿Estás...? No, en este momento estoy sin programa. Solía escuchar yo a la mañana. No soy demasiado caro. No somos. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el presidente de la Industria Nacional del Cemento. Hablan de un ahorro en 48 meses de 52 millones de dólares. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Qué es lo que cambió en la INC? Hoy hablan de superávit, ya no compran fuel oil de una funeraria como pasaba anteriormente. Vamos a hablar de eso con el presidente de la INC a la vuelta de la pausa. Atacar la ciudad con las motos KTM Duke 200, ahora a un precio promocional de $3.950. $3.950, digo bien. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamanos al 021-609-624. Nosotros, para contextualizar el tema que vamos a hablar ahora, tenemos un informe acerca de cómo está hoy la industria nacional del cemento. A ver. Punto final en torno al negociado en la compra de combustibles para el horno de la cementera. Solo en compra de fuel oil e insumos, la INC ya ahorró $40 millones. Hasta de una funeraria llegaban a comprar el fuel oil en las administraciones anteriores. Este rubro constituyó durante varios años el principal foco de corrupción de los presidentes de turno. Entre el 2011 y 2013, el ente acumuló pérdidas de $20 millones y estaba en quiebra.
Hoy pagó sus deudas, duplicó la producción y es una institución que genera ganancias con la implementación de nuevas tecnologías. Las compras de Fueloil históricamente se convirtieron en grandes negociados para las autoridades de turno en la industria nacional del cemento INC. Hasta antes de agosto de 2013, cuando asumió la actual administración, las adquisiciones de este combustible representaban unos 84 millones de dólares, que sumados al flete significan otros 16 millones de la moneda norteamericana. La empresa estatal atravesó por periodos de grave crisis y desabastecimiento del producto debido fundamentalmente a una gestión deficiente, lo cual impactaba en un sector vital para la economía del país, como es el de las construcciones, puesto que la negligencia de la cementera ponía en grave riesgo importantes obras civiles, públicas y privadas. Sin embargo, poco a poco la INC se fue saneando y actualmente no solo satisface la demanda del mercado, sino que logró alcanzar un precio competitivo. De este modo, la INC ha logrado obtener resultados positivos durante 47 meses consecutivos a la fecha, generando ahorros importantes, tecnificando las plantas industriales y reduciendo el precio del cemento en 3 oportunidades, además de la ejecución de proyectos estratégicos postergados por más de 20 años. En 4 años de gestión, la actual administración de la empresa a cargo del ingeniero Jorge Méndez tiene previsto seguir evolucionando con tecnología de alta gama que le permitirá duplicar la producción del cemento, manteniendo los estándares de calidad del producto con un precio accesible para todos los paraguayos. Comparado a años anteriores, la INC ya ahorró 40 millones de dólares en compras de insumos como el Fueloil y Puzolana. Haciendo una revisión histórica, vemos que entre el 2011 y el 2013, la institución acumuló pérdidas de más de 20 millones de dólares. La actual administración recibió una institución prácticamente en quiebra técnica, con deudas antiguas a la ANDE, cuyo monto ascendía a 146 mil millones de guaraníes, mientras que la deuda con Petropar por el Fueloil llegaba a unos 105 mil millones por 10 años de acumulación. Estas deudas ya han sido honradas en más del 50%. También se lograron ahorros en insumos estratégicos como el envase o bolsas, que de 2.000 guaraníes se pudo reducir a 1.450, lo que representó un ahorro de 900.000 dólares. Un caso similar se dio con la compra de minerales de hierro y puzolana, con el que hubo un ahorro de 1 millón de dólares. En el centro de todos los logros, según el titular de la INC, fue el trabajo incansable de la transparencia y el buen uso de los recursos que anteriormente solo daban pérdidas. Luego de 21 años, la INC cuenta con nuevas maquinarias distribuidas en las plantas de Vallemí y Villeta con el objetivo de optimizar las tareas de producción y distribución del cemento en las diversas áreas del proceso, lo que ha generado una reducción significativa en los costos de producción. El lote de maquinarias de última tecnología está compuesto por montacargas, pala mecánica, camión volquete, compresor eléctrico estacionario, motoniveladora y pala mecánica cargadora, además de una grúa con capacidad de hasta 350 toneladas hora y hasta 21 metros de altura, 7 vehículos y una ambulancia 0 kilómetro. Asimismo, la INC ha logrado la devolución de anticipo de 5 millones de dólares pagados en el 2010 a la empresa FL Smith, abonado en razón de un proyecto no ejecutado. Este monto será utilizado para la compra de repuestos por más de 2.066.000 dólares, servicio de asistencia técnica del molino en Villeta, asistencia técnica de molinos en Vallemí e inspección técnica tipo E en horno, equivalente a 420.849 dólares, además del nuevo separador de molino en Villeta con un valor de 2.500.000 dólares. Por este mismo valor será adquirido un separador de cemento, con lo cual se logrará la recuperación total del referido anticipo. Bueno, esto que mencionábamos en el informe es absolutamente corroborable. ¿Qué es lo que cambió? Nosotros ponemos allí, acabó la era del negociado, ingeniero Jorge Méndez. ¿Cómo está, presidente de la INC? Buenas noches, Jorge, ¿cómo está? Buenas noches a la teleaudiencia. A ver, vos cuando llegaste a la INC encontraste saldo rojo, ¿cuánto? 130.000 millones de guaraníes negativos. Sí, cuando nosotros ingresamos a la industria nacional del cemento el 20 de agosto del 2013, encontramos una industria al borde del quiebre técnico, con grandes deudas y prácticamente sin materia prima para producir, ¿verdad? No teníamos combustible, Fueloil, no teníamos bolsas, casi no había puzolana. Y bueno, fue
fue todo un proceso largo. Hiciste una reingeniería, dijiste, ¿por dónde arrancamos? Yo te soy sincero, antes, para nosotros lo que... yo tengo hace 25 años que trabajo en prensa escrita principalmente y siempre decía, necesito algún tema, voy a hurgar un poco en INC. Siempre encontraba algún fato, siempre encontraba algún negociado, principalmente con el tema de la compra del fuel oil. ¿Cómo subsanaste ese eterno negociado que mencionamos nosotros en el informe recién, o antecedente no muy lejano de que se compró hasta una funeraria el fuel oil? ¿Cómo cambiaste ese sistema? Sí, bueno, yo ya vengo del sector privado, del rubro cementero, ¿verdad? Y no podía creer que una industria estatal con el potencial que tiene la industria nacional del cemento esté generando pérdidas, siendo que el país está en un auge de construcción, con un precio, anteriormente con un precio del cemento mayor al de la región y generando pérdidas, ¿verdad? Era algo que no podíamos creer. Y bueno, en realidad cuando entramos nos trazamos 3 ejes importantes, que fue el primero, la transparencia, lograr una eficiencia y una rentabilidad a la empresa, ¿verdad? En este proceso también nos ayudó mucho el presidente de la República, ¿verdad? Porque nos dio su respaldo bajo todas las presiones que tuvimos al inicio, ¿verdad? Imagino los sindicatos, no sé cuántos sindicatos tienen ahí con funcionarios, ¿de cuántos? ¿Son 1.600 funcionarios? Son 1.100. 1.100. Y tenemos 12 sindicatos. 12 sindicatos, imagínate. Sí. Entonces lo que debe ser, aparte, y con los antecedentes. Pues yo recuerdo cuántas veces hemos publicado los antecedentes de los referentes sindicales que lo ubicaban a toda la familia parentela y se convertían en proveedores de la propia INC. Por eso era difícil, no era para nada fácil, ¿verdad? Asimismo, tuvimos presiones internas, presiones externas también de proveedores, de políticas, ¿verdad? Pero creo que en ese sentido el presidente de la República nos dio todo el respaldo y nos ayudó mucho para poder hacer bien las cosas y trabajar tranquilo. Y bueno, dimos estos resultados, ¿verdad? Ya generando, enseguida ya pudimos generar ahorros importantes en la industria. Primero fue llamarlo a los proveedores que se dedican al rubro combustible, por la parte del fuel oil, que ahí logramos un ahorro significativo que no fue por la cotización del petróleo, es en el premio que se le llama, pues está la cotización del petróleo más el premio, el precio final. En el premio logramos reducir considerablemente los precios y ahí logramos ya un ahorro importante. Recuerdo que hoy estamos ya casi más de 20 millones de dólares ahorrados en compra de combustible en lo que va de este periodo, comparando lo que se compraba antes. Antes de hablar del ahorro, porque quiero saber en qué van a destinar toda esa plata, o sea, eso se queda guardado en una caja que van a hacer, pero antes de entrar en eso, el tema del combustible, yo sé que el director o presidente anterior de la INC firmó un convenio con Petropar, con muy buena intención quizás, ¿verdad? O quizás no, porque decía tantas denuncias de hechos de corrupción, bueno, que compre el combustible la institución que sabe cómo hacer, que es Petropar. Sin embargo, eso pasó y ahí nunca se pagó y se acumuló una deuda de casi 30 millones de dólares. Asimismo, se compró ya a un precio bastante elevado, lo que nosotros logramos reducir después, ¿verdad? Y también esa deuda nunca se pagó, ¿verdad? Nosotros sí, al iniciar la gestión, comenzamos a ver trámite y comenzamos a pagar esa deuda, tanto a Petropar como a la ANDE, ¿verdad? La ANDE también estaba subsidiando hacía más de 15 años en energía eléctrica y en un consumo de casi 2.000 a 3.000 millones mensuales que consume la industria nacional del cemento en energía eléctrica, que nos fue pagando por más de 15 años, ¿verdad? ¿Tenés, Natalia, estos materiales que tenemos para ir mostrando y que el presidente de la INC nos explique de qué se trata, para entender, para mostrar los números? Pero vamos a hacer antes, tenemos que hacer una pausa, sí o sí. A la vuelta de la pausa, perfecto, ingeniero, ¿sí? Ya venimos. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 650M, la primera del dial. Somos uno para todos. Y los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas,
para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXP X300. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontranos en Asunción, Motorsport S.A., Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, teléfono 021-609-624. A ver, ingeniero Jorge Méndez, llegó a estar el precio de la bolsa de cemento 120.000 guaraníes. ¿Hoy cuánto está? Sí. Hoy estamos nosotros en billete a 38.000 y en Vallemí estamos vendiendo a 34.000. Ya hemos bajado en 3 oportunidades el precio. Ya bajamos más de 11% del precio del lista, ¿verdad? Pero estos precios llegaban en 120.000 por el faltante que había en el 2009-2010, que la gente accedía a un precio de casi 120.000 guaraníes la bolsa. Un aspecto importante que mencionamos. Hoy eso lo veíamos muy a futuro, lo del cambio del combustible del horno que utiliza la cementera, y esto va a significar también del fuel oil pasar al coque. Y eso significa una reducción de costos. Reducción de costos de manera importante. ¿Esto cuándo ya va a ser operativo? Sí, asimismo hoy, después de 30 años que la industria nacional del cemento necesitaba y se buscaba hacer el cambio de combustible, hoy ya es una realidad. Ya estamos en un periodo de prueba, ya estamos consumiendo coque de petróleo que es mucho más económico que el fuel oil, y empezamos ya a reducir los costos, que esto va a ir beneficiado a futuro para todo el sector de la construcción y la economía del país, porque seguiremos bajando el precio del cemento para beneficio de todo el sector y todo el país. Creemos que a fin de año volveremos a bajar ya considerablemente el precio, bajaremos a cerca de 36.500 guaraníes la bolsa, situándonos en una posición competitiva a nivel internacional ya, una empresa que innovó en tecnología, como lo estamos haciendo, que era anhelado hace 30 años y hoy ya es una realidad, Jorge. Estamos ya con el cambio de combustible ya funcionando con otro combustible. Tenemos estos cuadros y vas explicando, por favor, ingeniero, qué es lo que estamos viendo. Natalia, si tenés a punto. En primer, a ver, eso es la ganancia acumulada. Sí, nosotros en estos 48 meses consecutivos de ganancia, un récord histórico en la INC, ya generamos cerca de 52.000 millones, son cerca de 10 millones de dólares, contra una pérdida acumulada de más de 20 millones de dólares que ya iba teniendo la industria. O sea que levantamos casi 30 millones de dólares, hemos levantado de lo negativo a lo positivo, ¿verdad? ¿Este dinero qué se hace con esta plata? Esto nosotros logramos con todos los ahorros en insumo en materia prima. Hemos pagado gran porcentaje de las deudas que tenía la industria y también inversiones en mantenimiento y maquinarias. También tenemos este cuadro comparativo de ventas de cemento. Lo que anteriormente, en el gobierno anterior se vendía y lo que hoy se llega. Estamos hablando de un incremento, un aumento del 11%, que es el siguiente cuadro, Natalia. Sí, este siguiente cuadro, nosotros hemos vendido 5.100.000 bolsas más, que quiere decir una facturación de cerca de 40 millones de dólares adicionales en este periodo al periodo anterior, de 4 años anteriores. Convengamos que esto es también porque hay más demanda, ¿verdad? Porque hay más construcciones, porque hay más obras. Y la industria también comenzó a producir más, hemos mejorado la producción y las ventas también en la INC. Anteriormente tenía muchos problemas de mantenimiento y funcionamiento de las maquinarias, y nosotros ya hemos producido 5.100.000 bolsas más ya en estos 4 años que 4 años anteriores, que es una facturación adicional de casi 40 millones de dólares, que genera también ganancias y mayor producción para el país, ¿verdad?, que necesita cemento. El siguiente, estamos hablando de despacho de cemento, que es este cuadro, el comparativo, sí. 9%. 9% más de despacho, 4.300.000 bolsas más hemos despachado en este periodo. Esto es muchísimo, ¿verdad? Si bien por la cantidad, digo, de 4 millones. Es un beneficio enorme porque antes esas 4 millones eran importados. El Paraguay necesitaba importar cemento y en cambio hoy pasamos a ser de industria nacional, producción nacional. El siguiente dice... O sea, el dinero queda en el país, las divisas no van afuera. Claro.
Reducción del precio del cemento, dice. Hemos reducido el precio en casi 11% en las dos plantas, en Villeta y Vallemí, en este periodo ya de 42.500 a 38.000 en Villeta, y en Vallemí de 38.390 a 34.000 guaraníes la bolsa. Ya hemos bajado en 3 oportunidades. Y bueno, y seguiremos bajando. A fin de año tendremos precios nuevos. Yo creo que sería 33.000 ya en Vallemí y 36.500 en Villeta ya para que se pueda construir más con menos dinero. Y acá tenemos ahora ahorros en insumos. Acá está el yeso, bolsas vacías, mineral de hierro, clinker y el famoso fuel oil, que fue la niña mimada durante muchos años por diferentes presidentes de turno, ¿verdad? Y hoy creemos que ya no tendremos ese problema porque ya pasamos a otro tipo de combustible que es mucho más económico, que es el coque. Y también comentar que en flete fluvial también hemos bajado los precios. Pagamos un precio menor a lo que se pagaba cuando entramos. Y tanto bolsas vacías también cuando ingresamos se pagaba 2.000 guaraníes, luego bajamos a 1.450 guaraníes la bolsa y compramos cerca de 18 millones de bolsas al año. Y también el siguiente cuadro habla de mejor reputación ante el sistema financiero. Ahora por lo menos la entidad financiera le queda un préstamo, un crédito. Anteriormente ninguna posibilidad. Asimismo, Jorge, esto no lo decimos nosotros, ¿verdad? El sistema financiero, que son los bancos y entidades financieras, son los que califican. O sea, quiere decir que estamos saneados financieramente. La INC cuando entramos tenía la peor calificación bancaria. El estatus más bajo está ahí, ¿eh? Calificación 6, que era un cliente irrecuperable. Hoy tenemos la mejor calificación y accedemos a créditos. Y vos sabés que ellos controlan muy bien las entidades financieras para darte dinero. O sea que estamos saneados financieramente. Claro, que esto no es un dibujo, ¿verdad? No es que nosotros decimos, lo dicen el sector privado y las entidades financieras. Pago de antiguas deudas, eso que hablamos recién, ANDE y Petropar, que es este cuadro. Hemos pagado cerca de 84.000 millones ya en deudas antiguas de ANDE y Petropar. Como comentamos, a la ANDE se le debía 15 años de consumo sin pagar y a Petropar la última deuda que se dejó fue el oil. Este siguiente cuadro dice, explícame, dice, por primera vez una institución pública logra la recuperación por un contrato no ejecutado. Asimismo, no hemos encontrado jurisprudencia o antecedentes en la Dirección de Contrataciones Públicas de una devolución de un dinero de un anticipo. La INC en el 2010-2009 anticipó 5 millones de dólares y nosotros mediante un advenimiento en contrataciones públicas logramos la recuperación de este dinero. Y ya hemos obtenido compra de repuestos, servicio, asistencia técnica y el nuevo separador para Villeta. O sea, primera vez que una institución pública recupera un anticipo. Porque convengamos, el eterno negocio de los muchachos, lograr el anticipo famoso del 30% y después olvídate, ¿verdad? Sí. Y este es un caso para vos diría emblemático, ¿verdad? Histórico en el país, de recuperación. Y después dice responsabilidad social empresarial, entrega de medicamentos, reestructuración de clínica, IPS para contratados, vacunación, guardería. Acá es bueno comentar, Jorge, que por primera vez en la INC se tiene una guardería para los hijos de funcionarios. O sea, quiere decir que el funcionario puede ir tranquilo a trabajar sabiendo que sus hijos están en buenas manos. Tenemos guardería en Asunción y en Villeta, cerca de las plantas, donde van los hijos de funcionarios y son educados en buenas manos. Y también hemos adquirido ambulancias 0 kilómetros para Vallemí, que les queda lejos lugares, centros asistenciales de salud. Claro, está ante cualquier eventualidad. Como responsabilidad ¿verdad? social. Como responsabilidad social. Secador de Puzolana. Este es uno de los proyectos también importantes que hemos ya finalizado. Hemos instalado un nuevo secador de Puzolana en Villeta. Con esto se tiene un ahorro importante porque cambiamos materia prima nacional, que es la puzolana, que es un barro que se tiene en Paraguay, una arcilla, por clinker, que el clinker nos sale cerca de 90 a 100 dólares la tonelada por un material que nos sale 25. O sea, cambiamos material de 100 dólares por 25, tenemos un ahorro de más de 70 dólares por tonelada, que al multiplicar por el volumen nos da un ahorro de casi 10 millones de dólares al año que se puede lograr con este secador nuevo. Todo esto que acabamos de mostrar en estos cuadros, vos estás socializando esto porque vi unas publicaciones de no hace mucho, básicamente de ABC Color. Yo dije,
su colillo que quiere entrar en el negocio del cemento, pero no se valora, no se mira, no se observan estos números que yo siempre digo, la manera más objetiva de analizar el resultado de una administración son los números, porque esos son irrefutables, ¿verdad? Son los números y también esto es tangible, todas estas obras, que se puede ir a ver el secador de Puzolana que está funcionando, el cambio de combustible está funcionando hoy ya con Coque, un proyecto anhelado hace 30 años que es un logro histórico. Y bueno, un molino nuevo que estamos finalizando para este año, que va a duplicar la capacidad de producción. Vamos a tener otro molino más trabajando en paralelo, o sea, 2 molinos trabajando al mismo tiempo que va a producir el doble de cemento. O sea, tendremos el doble de cemento de lo que tenemos hoy. Y lo otro que es con el precio del cemento. Y el precio que vamos a seguir bajando para... Es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal para llegar a la gente, ¿verdad? Que puedan construir su casa, su vivienda a menor costo. Llegó incluso a instalarse en varias administraciones en la INC de que se hacía todo mal a propósito para lograr privatizar. Y yo soy uno de los que siempre defendí porque la INC es nuestra, imagínate, por eso cuando llegaste a la institución, decías recién, ingeniero, que te preguntabas, ¿verdad? ¿Cómo teniendo todos esos recursos, toda esta capacidad, era una empresa que estaba generando pérdidas y prácticamente estaba en un quiebre técnico, ¿verdad? Así mismo, es increíble que eso suceda. Esto es una industria que tenemos que cuidar los paraguayos, ¿verdad? Y valorar porque los recursos que tenemos en Vallemí es una materia prima, una de las mejores a nivel mundial en cuanto a calidad de materia prima y homogeneidad. Tenemos cerca de 9.000 hectáreas con 13 cerros llenos de materia prima para hacer cemento y también cal agrícola. Y yo creo que todos los paraguayos debemos cuidar esto porque es un potencial que tenemos en nuestro país que está en auge de infraestructura que necesitamos por 20, 30 años de infraestructura. Con estos proyectos nuevos que se están haciendo podemos llegar a ser un país mucho más económico en construcciones y también ser competitivo y poder exportar el día de mañana también. Suponte que en las elecciones del próximo año, el 22 de abril, no gane el mismo equipo. ¿Hay posibilidades de que se retroceda en todo esto? ¿O ustedes dejaron como una hoja de ruta que necesariamente el nuevo administrador tiene que seguir para no tener las tapas de diarios que anteriormente teníamos y volver a la quiebra técnica? Nosotros dejamos herramientas que van a servir justamente de controles, como ser un nuevo sistema integrado, un ERP de clase mundial. O sea, hoy quiere decir que nosotros estamos vendiendo una bolsa de cemento y ya se está registrando automáticamente en las 3 plantas, o sea, en las 2 plantas en Vallemí, en Villeta y en Central tenemos integrado. Y esto no se puede borrar, ¿verdad? Tiene una trazabilidad de los datos, se puede cambiar pero queda registrado. Esto le va a servir a la Contraloría y a las auditorías externas e internas el día de mañana para que justamente no se puedan modificar los datos porque sí nomás, porque esto va a quedar registrado. Es un sistema que justamente las multinacionales ponen en los distintos países para tener un mejor control. Este ERP de clase mundial, un sistema integrado de clase mundial. ¿Qué es lo que reclamaban los sindicatos que cerraron calles, estuvieron manifestándose no hace mucho? ¿Una mejora en el salario? Están pidiendo un aumento salarial de casi un 20% y también algunos problemas que hubieron con algunos distribuidores allá en Vallemí, ¿verdad? ¿Y corresponde ese incremento o eso no determina el presidente de la INC? ¿Quién dispone de eso? Eso dispone el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda. Por más que la INC sea un ente autónomo, ¿verdad? Claro, que genera sus propias ganancias, el Ministerio de Hacienda es el que define el aumento de salario de la empresa. Cuando hablamos de estos niveles de producción en cemento, algo que siempre en las discusiones, en las charlas sociales se instala, si tenemos nosotros hoy con estos números una industria que está dando resultados, que está funcionando, ¿qué es lo que falta para tener nuestras rutas utilizando esta materia prima? ¿Por qué no podemos lograr eso? ¿No depende de ustedes o eso depende? Sí. Ya tengo que hablar con Ramón Jiménez Gaona sobre eso. Depende ahora del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros hemos logrado una ley donde obliga el uso de cemento, o sea, hacer ruta de cemento, pavimento rígido
en por lo menos al inicio un 15% ya de las rutas nuevas que va a licitar el Ministerio de Obras Públicas. Eso ya está por ley Ya establecido. está por ley, ya se promulgó la ley. Bueno, hay que reglamentarla y yo creo que queda también en manos del Ministerio de Obras Públicas hacer cumplir esto y que comience, porque esto va a traer un beneficio enorme para todo el país. Y a la industria, a la industria conviene nacional también, porque las divisas, el asfalto es un producto importado, Sí. las divisas van afuera, en cambio el cemento es 100% nacional. Y por otro lado, la durabilidad que tienen estas rutas de cemento, duran más de 20 años, tienen beneficios como ser mejor visibilidad, mejor durabilidad, disminuye el consumo de combustible porque no tiene tantas ondulaciones en las rutas pesadas, de tránsito pesado. O sea, grandes beneficios que hoy Paraguay está teniendo una cantidad de bache en todos lados. Eso Claro. se podía disminuir totalmente con las rutas de Y aumentar cemento. la cantidad de ruta de todo tiempo, ¿verdad? Y el Porque- dinero queda en el país, ¿verdad? A ver, anteriormente cada tanto leíamos que paraba el horno. ¿Eso se hacía a propósito o realmente había problemas técnicos y por eso se generaba toda esa situación del famoso horno que no estaba funcionando y todas las derivaciones que eso implicaba, ¿verdad? Que al finalmente concluía en la escasez de la bolsa de cemento? Y es una suma de factores, ¿verdad? Problemas técnicos, ¿verdad? Era una industria que no estaba prácticamente, estaba sin mantenimiento, y por otro lado hay veces que se generaban también para crear una crisis, ¿verdad? Pero hoy día, justamente la empresa que creó este horno, la FL Smith, nos había comentado que nunca se compraban repuestos, nunca se había comprado repuesto para el horno de ellos, y hoy en día se hizo un cambio completo de las piezas más importantes. O sea, el horno quedó nuevo, y con este cambio de combustible se tocaron todas las maquinarias en Vallemí que están en perfecto funcionamiento ya, para producir Vos cemento a menor costo. arrancaste el 15 de agosto del 2013. El 20. El 20. El 20 ingresé. O sea, una Sí. de las otras instituciones cuyo titular se mantuvo, ¿verdad? Porque también antes, permanentemente, un año y pico duraban los presidentes de INC, se cambiaba permanentemente. Sí, un Eso promedio de también- un año y medio más o menos. Ese era el promedio. El promedio. Hoy ya cumplís 4 años. Ya tenés 4 años. Después de la Decía- dictadura soy el que más Después- tiempo. De la después dictadura. Así luego. Sí, el que más tiempo. Centurión Núñez en la época de Stroessner, y después ya. Y soy los yo. cambios ya sabemos por qué se daban, ¿verdad? Ya Sí. era insostenible los niveles de corrupción. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, hacemos otra edición de La Caja Negra. No se muevan de Unicanal, viene Héctor Luis Rubín, hace Únicos. Hoy en la promo estaba viendo, va a estar la abogada Katia González. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.